Acércate. Mi nombre es Ana Taris González y junto a ti estaré en Sin Maquillaje, pero con tacones. Recuerda llegar a este espacio con tus tacones. Hola, soy Nayeli Yojavet y junto a Ani estaremos con ustedes en Sin Maquillaje, pero con tacones, el podcast. Hola, qué bueno que están con nosotros en este su podcast Sin Maquillaje, pero con tacones. Hoy estaremos hablando de un tema que a todas nos va a impactar, porque todas somos capaces de sanar. En este lugar vamos a tener personas, mujeres, que nos ayudarán a entender situaciones de la vida y nos darán estrategias y herramientas de cómo ellas pudieron superar cada episodio en esta pasarela que se llama vida. Así que relájate, entra a este espacio y disfruta el tiempo que vamos a estar juntas. Hoy me acompaña, como siempre, Nayeli Yojavet. Hola, Naye, ¿cómo estás? Ani, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Y Naye, qué bueno que estás, porque queremos presentarle a nuestros amigos, a nuestra amiga Tamara, Tami. Vanessa Flores. Tami, hola, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos y a ustedes. Gracias por tenerme hoy aquí. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Esperamos que te sientas cómoda. Este es un tiempo donde vamos a respirar, vamos a cobrar nuevas fuerzas, vamos a contar nuestras historias, ver que hay otras personas como nosotras que pasan situaciones difíciles y también vamos a encontrar momentos de esperanza y momentos para saber que no estamos solas. Es el momento de darle masaje a nuestros pies y ponernos los tacones a un lado para disfrutar de este respiro que vamos a tener hoy. Así que quítate tus tacones en esta hermosa pasarela que se llama vida. Estaremos disfrutando del testimonio y de las palabras de Tamara. Hoy estaremos hablando con Tamara su experiencia de sanidad, en especial el manejo del luto, cómo ella decidió iniciar ese proceso, cómo lo asimiló, cómo lo culminó, en fin, vamos a conocer su testimonio. Pero antes tenemos una advertencia, y es la advertencia de tacones. Advertencia de tacones. Les avisamos que no somos profesionales en el tema, ni pretendemos que este sea un lugar que se interprete como tal. Es un espacio donde compartiremos nuestras historias para dejarte saber que no estás sola. Tami, ¿quieres compartir dónde naciste, qué estudiaste, cuál es tu profesión, dónde vives? Bueno, pues nací en el pueblo de Ponce, en el Hospital Damas, el 18 de marzo del 76. Me crié en el pueblo de Yauco, así que soy yaucana, me siento yaucana. Mis padres, pues mi mamá fue Vanessa Flores, una maestra de español del pueblo de Yauco, y mi papá es Jaime Báez. Tengo un hermano, se llama Ned, y él vive en Arkansas. Actualmente vivo en la ciudad de Corpus Christi y soy maestra de química en la escuela superior. Enseño grado 10 y pues llevo aquí 6 años ya. Al final de este mes se cumplen 7 años que ya estoy acá. Y pues sí, tengo un bachillerato en ciencias naturales y una maestría en administración y supervisión educativa. Okay. Tami, ¿por qué llegas a Texas? Bueno, llegamos a Texas porque, como todos sabemos, ¿verdad? Las personas que conocen de Puerto Rico, viven en Puerto Rico en el 2015-16, la economía de la isla empezó a ponerse más difícil. Y pues Héctor y yo decidimos buscar nuevas oportunidades. Así que buscando esas nuevas oportunidades y esas nuevas áreas de crecimiento, Héctor llega a Texas y aquí su familia, su tío y su familia nos acogieron y entonces pues comenzamos el proceso de mudar y bueno, gracias a Dios todo ha sido pues positivo dentro de todo. Hablas de Héctor. ¿Quién es Héctor?
Pues Héctor González fue mi esposo por 12 años, quien es hermano de Annie, ¿verdad? Y Héctor fue una persona muy importante para mí. Estuvimos 12 años casados y en diciembre del 2019 él pues sufre un sangrado en su cerebro y todo comenzó ese día. Héctor estuvo. ¿Cuándo comenzó, antes de que lleguemos al sangrado que sufrió Héctor en su cerebro? ¿Cómo era tu vida con Héctor en Texas? Pues pensar en ese tiempo es alegría, sinónimo de alegría. El que conoce a Héctor sabe que Héctor tenía un sentido del humor único y él era una persona muy alegre y viva. Así que mis días no eran iguales. Un día era diferente al otro y yo nunca sabía qué podía pasar. Así que el tiempo que estuvimos acá juntos, que fue aproximadamente 3 años, fue un tiempo de crecimiento profesional, como pareja, espiritual. Comenzamos a realizar sueños, a verlos concretarse, ¿verdad? Porque por mucho tiempo estuvimos pensando y planteándonos ciertas cosas y al movernos acá, pues esas cosas se empezaron a dar mucho más fáciles que lo que pudo haber sido en Puerto Rico. Así que disfrutamos de un crecimiento en todas las áreas y pues el tiempo que duró, pues lo disfrutamos mucho. Y ¿Qué pasó? Ajá, perdón. Sí. No, fue un tiempo de alegría, de sanar también, porque veníamos de dejar pues 40 años, en mi caso, y 50 y pico de años de vida atrás. Así que fue un tiempo muy, muy bonito y especial. ¿Qué pasó específicamente en ese diciembre del 2019? ¿Qué estaban haciendo? Pues ese diciembre fue el 30 de diciembre de 2019. Tuvimos una cena familiar. La prima de Héctor, Sara María, y su esposo estaban de visita por la Navidad y regresaban a Miami esa noche. Y pues le hicimos una cena a ellos como despedida con su niño. Y pues luego de compartir la mesa y disfrutar ese tiempo, normalmente cuando recibíamos visitas, Héctor y yo pues salíamos afuera, acompañábamos la visita y esperábamos, bueno, que partieran. Pero ese día Héctor no salió conmigo a despedir la visita. Y algo que me estuvo muy raro porque él era muy atento. Así que, bueno, despedí la visita, se fueron. Cuando entro, lo llamo: Héctor, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Y lo encuentro en la ducha. Y estaba recostado sobre la pared y el agua le caía sobre su cabeza y le digo: ¿te sientes bien? ¿Todo bien? No, tengo un fuerte dolor en el lado derecho de mi cabeza, pero estoy bien. Y yo, bueno, ok, pues necesitas que vayamos al hospital o algo. No, déjame aquí porque el agua me ayuda a sentirme mejor. Hasta ese momento lo único extraño fue que no salió contigo a despedir a la familia. Exacto. Eso fue lo único extraño que viste. ¿Qué pasó? Todo estaba normal. Y estando allí en el baño le digo, mi preocupación de inmediato fue si se marea por el dolor. El baño lo que tiene es una puerta de cristal y Héctor era un hombre grandísimo y podía haber algún accidente. Y le digo: Héctor, pero sal de la ducha porque pues no quiero que te vaya a pasar nada. Y en ese momento, cuando él me contesta, la manera que me empezó a contestar era una manera muy lenta, como si tuviera pesada la lengua. Y allí yo rápido supe que algo no estaba bien con su cerebro, que algo estaba pasando. Entonces le digo, entro yo a la ducha con él y le digo: necesito que salga porque no estás bien. Y él seguía hablándome, pero cada vez me hablaba más lento y más pausado. Así que
como pude, logré que él me hiciera caso, y cuando ya lo tenía de frente a mí para yo poderlo sacar de la ducha, su balance no estaba. Y entonces en ese momento fue que yo dije, Héctor, te está dando un stroke, necesitamos salir de la ducha porque no era seguro para él ni para mí. Y bueno, todo esto pasó muy rápido, lo puedo contar así, pero fueron, qué sé yo, minutos en el proceso. Luego el tercer síntoma el cuarto síntoma fue que comenzó a vomitar. Y allí comenzó a vomitar cuando por fin lo logró sacar de la ducha. Luego, pues le digo, ya hay que llamar al 911, no estás bien. Y lo llevo a la cama porque mi pensamiento era mantenerlo seguro, que no se fuera a caer. Lo llevo a la cama, y cuando él trata de acostarse, no podía acostarse sobre su espalda. Él estaba como un cobito, como una bolita, y se movía como erráticamente, la verdad. El problema era que los teléfonos estaban en la cocina y yo estaba en el cuarto, y pensando pues rápido cómo puedo dejarlo en la cama sin que se caiga. Le acomodó todas las almohadas como haciéndole un tipo de calzo para mantenerlo a él. Voy corriendo, busco el teléfono y marco al 911. Y bueno, pues le informo que algo no está bien con mi esposo y que yo creo que él está dando un stroke. Y ellos pues me empezaron a hacer preguntas y bueno, la ambulancia va de camino. En ese transcurso, que fueron algunos 6 minutos en lo que la ambulancia llegó, fue algo rápido. Yo no dejé de hablarle a Héctor en ningún momento. Yo siempre intenté que no se durmiera porque había que mantener su cerebro activo. Así que en todo momento le estaba haciendo preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama tu nieto? ¿Cuáles son tus hijos? ¿Qué color te gusta? Y eran una pregunta tras otra, tras otra, tras otra. Y pues así lo logré mantener alerta hasta que llegó la ambulancia. Y bueno, llegaron los paramédicos y ellos pues le hicieron exámenes de azúcar y otros tipos de assessment, y me dijeron, tiene su pupila derecha dilatada, hay que llevarlo al hospital. Y ese fue el suceso que desencadenó todo lo que he vivido en estos pasados 3 años. Cuando llegaste al hospital, que Héctor los reciben, ¿con quién estabas? Bueno, físicamente estaba sola. Estaba sola. Y entonces, cuando recibes, ¿cómo sabes lo que le pasó a Héctor? ¿Cuál fue la noticia que recibes del doctor? ¿Cómo te enteras? Rápido que llegamos al hospital, él lo estaban esperando y lo llevaron a hacer un CT scan de la cabeza. Cuando salimos del CT scan, Héctor entró al CT scan despierto y alerta. Cuando salió con dificultades respiratorias porque mientras le estaban haciendo el CT scan, vomitó. Y la posición que estaba, pues él aspiró el vómito y entonces empezó a tener problemas para respirar. Así que cuando lo vi salir fue un Héctor diferente al que entró, y ahí estaba todo el mundo sobre él tratando de mantenerlo respirando. Y llegamos al área de emergencia. Como algunos 10 o 12 minutos luego, una enfermera me llama y me lleva a un área como de estar, y se sienta junto a mí y me da una cajita de Kleenex. Y algunos minutos después llegó el doctor. Y el doctor, sin ningún preámbulo, esto es lo más que siempre pienso en el asunto y me impresiona la falta de tacto. De algunos doctores ante una noticia como la que él me iba a dar. Me dijo, bueno, lo que Héctor tiene, lo primero que me dijo fue, prepárese porque su esposo no va a despertar. Esas fueron sus palabras. Él no me dijo que tenía un sangrado, él no me dijo que su cerebro estaba así, él solamente me dijo, prepárese que su esposo no va a despertar. Y entonces yo me le quedo mirando. Me dijo, tiene un sangrado profuso en el cerebro y ya mandamos la consulta al neurocirujano.
¿tiene alguna pregunta? ¿Cómo te Wow. sentiste? Y entonces ¿Cómo te sentiste? fue como, ustedes recuerdan cuando la programación, cuando éramos pequeños y la programación se acababa del día y se quedaba el televisor, Con las En rayitas negro. a colores. ajá, con las rayitas a colores, exactamente así puedo describir ese momento. Yo me quedé mirando al doctor, como que no había sonido, nada, no escuchaba nada, y el doctor estaba frente de mí esperando mi pregunta, pero ¿qué pregunta? ¿Qué le podía yo preguntar? Y entonces el doctor habló con la enfermera y se retiró. Y la enfermera se quedó conmigo. Y cuando yo pude reaccionar, la miro y le pregunto, lo que el doctor quiere decir que en el peor de los casos, Héctor se va a morir. Y ella asintió con la cabeza, pero sin decir ninguna palabra. Se mantuvo conmigo algunos minutos más y después me dijo, si necesitas algo, estoy en la estación de las enfermeras, y ahí me quedé sola. ¿Cuál fue tu Todavía, primer pensamiento cuando te mi quedaste primer sola? pensamiento fue, ¿cómo lo voy a hacer? Ujú. ¿Cómo voy a seguir sin Héctor? Porque Héctor cuidó tanto y tanto y tanto y tanto de mí que yo no sabía hacer muchas cosas. O pues no le presté atención a ciertos detalles de la vida, del diario vivir. Y cuando llegó ese momento, mi primera pregunta fue, ¿y cómo yo lo voy a seguir? Si Héctor se va ahora, ¿qué voy a hacer yo? O sea, me sentí desprovista, me sentí vulnerable. Fue un momento bien difícil y ahí empezó mi conversación con el Señor y dice, Señor, ¿cómo yo lo voy a hacer? Era lo único que yo le preguntaba, Señor, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir sin esto? Ayúdalo. O sea, mi oración era manténlo seguro que pueda sobrellevar esto, pero por el otro lado era, ¿y si él no sobrevive, cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo yo puedo continuar? ¿Cómo voy a pagar la luz, el agua? ¿Cómo se paga la casa? ¿Cómo se pagan los celulares? O sea, yo no me preocupaba por esas cosas. Yo hacía otras cosas. Y Héctor me decía, firma aquí, búscame el seguro del carro, y aquí está el nuevo, y ponlo allí, y haz esto. Y él era el que me guiaba, y yo, mira, me dejaba llevar por él, Llevar. pero bueno, llegó el momento de pensar, ¿y ahora cómo voy a seguir? Y así estuve alguna media hora en lo que llegó los tíos de Héctor y sus primos. Y bueno, y ahí comenzó todo. ¿Cuánto tiempo estuvo Héctor en el hospital? Héctor estuvo en el hospital aproximadamente 18, 19 días. Estuvo en el hospital que le dieron sus primeros, ¿verdad? Lo ayudaron y le dieron sus primeros tratamientos cerca de mi casa, algunos 5 minutos. Y luego lo transfirieron a una unidad especializada en stroke y en pues, problemas cerebrovasculares. Que fue Todo el tiempo Héctor estuvo dormido. Bueno, él llegó al hospital consciente. Cuando sale del CT scan, pues ahí es que entra. Y entonces le tuvieron que inducir una coma para poderlo mantener respirando. Pero los 18 o 19, 20 días que estuvo. Ajá. Héctor despertó apenas algunas 24 horas, menos de 24 horas de su primera cirugía. Y estuvo alerta, ha hablado contigo. Héctor despertó y el Señor es tan bueno porque cuida todos los detalles. El internista que estaba siguiendo el caso de Héctor en el área de la neumología era puertorriqueño. Y bueno, y él era el que me mantenía al tanto en arroz y habichuela lo que estaba pasando, porque obviamente yo entiendo el inglés, me podía comunicar con los médicos y sus enfermeras, pero no es lo mismo cuando alguien te lo puede decir en español y te lo explica de una manera más fácil. Así que cuando llegó el momento, él me explicó, mira, vamos a desentubar a Héctor, se le va a ir bajando la dosificación del medicamento que lo está manteniendo sedado y vamos a ver cómo él responde. Y recuerdo que Elena, la tía de Héctor, estaba conmigo ese día y yo le dije,
bueno, yo me voy a retirar al área de espera porque yo no quiero ver el proceso, ¿verdad? Y ella, pues, el médico al fin me dijo, yo me voy a quedar aquí. Y ella se quedó junto a Héctor y yo salí a la sala de espera y cuando ya pasó todo el proceso, ellos me mandaron a buscar. Y sí, cuando él empezó a despertar, le hacían preguntas, como que mueve la mano derecha, a fuerza con el pie izquierdo, y al principio pues no podía seguir ninguno de los comandos que le daba, aunque estaba despierto. Yo pienso que fue como algunas 40 minutos o una hora después que él ya estaba fuera de todo medicamento, que empezó entonces como a responder. ¿Cuántos días estuvo alerta? Héctor estuvo alerta, diría yo, como 12 días, porque luego de que despertó, lo primero que dijo fue tengo sed. Tengo sed y le hicieron una prueba para ver si su reflejo de tragar había sido afectado por el evento, y la terapista del habla le puso un sorbetito con agua y él de un tirón se lo tomó todo y ella, pero con calma, y me mira y me dice, he is fine, eso está bien. Tuvo 12 días, luego de ese momento, en esa unidad crítica, él estuvo yo creo que algunos 3 o 4 días, y luego dentro del área de intensivo, pues estuvo en un área donde, bueno, están los pacientes que están pues de cuidado, pero no en una situación crítica como al principio. Y luego de ahí pasamos a un cuarto regular. Y luego de esos 12 días vuelve, ¿qué pasa? Que ya algo que le pasó a Héctor particular y que lo mantenía pues pues, ¿cómo se llama? En riesgo de que algo sucediera, era su corazón. Su cerebro había sufrido sangrado, pero el evento afectó su ritmo cardíaco. El cuerpo vive bajo un balance que se llama una homeostasis, ¿verdad? Cuando ocurren eventos como esos, pues el balance se pierde. El cuerpo necesita recuperarse y eventualmente lo recupera, pero en el caso de Héctor, ese ritmo cardíaco no se recuperó naturalmente ni con los medicamentos. Así que el evento de su cabeza lo mantenía, pues claro, era algo de cuidado, pero que se estaba superando, que ya él estaba mejorando. Pero su corazón no cedía a los medicamentos, o sea, no regresaba a su ritmo, y eso lo ponía en riesgo de poder tener una embolia. Así que pues se le hicieron otro tratamientos para tratar de que su corazón regresara a ritmo. Y bueno, se logró por algunos días. Y el día, recuerdo que era un fin de semana, ya Héctor no tenía ningún suero, todos sus medicamentos se los estaba administrando oral, y ya estábamos ready para ir a la segunda fase del proceso, que era la rehabilitación. Ya él estaba caminando, ya él estaba trabajando con los terapistas, y ese domingo yo firmé todos los documentos para su ingreso en el área de rehabilitación del hospital. Y entonces esa noche, pues Héctor pasó una noche fatal. Yo creo que fue la peor noche de todas. El dolor era inmenso, no durmió casi. Estuvimos toda la noche despiertos. Y al otro día, pues era lunes, que era el día que iba a ingresar a rehabilitación. Y pues sus hijos, Yamil estaba con nosotros, y entonces Yamil estaba durante el día con él para que yo pudiera ir a trabajar. Y pues así, esa noche yo estuve con él, me preparé para ir a trabajar el lunes, fui a trabajar. A la hora del almuerzo fui a verlo, regresé a trabajar, y en la tarde, cuando llego al hospital, subo y estoy ya llegando a su cuarto, escucho a Yamil llamándolo, papi, papi, pero que se escuchaba por todo el pasillo. Era un llamado bien
como de miedo. Él estaba descontrolado, y cuando yo llego a la puerta del cuarto, ahí estaban los enfermeros, un médico, y la verdad era que Héctor había entrado en una coma nuevamente. Y esta vez se debió a que su cerebro volvió a sangrar, pero esta vez en una parte diferente de su cabeza. El primer sangrado fue en el área lateral de la cabeza, el segundo sangrado fue en la parte posterior. Y pues desafortunadamente, este sangrado sí causó daño irreversible a su cerebro. Afectó el área del cerebro que podía mantenerse respirando por sí solo, que podía regular la temperatura de su cuerpo, que son cosas que nuestro cuerpo hace y nosotros no las podemos controlar. Tuvo una segunda operación, y bueno, de esta operación, el doctor, al otro día de la operación, yo fui muy temprano, porque me gustaba ir temprano a verlo, que estuviéramos los dos solos, y el doctor ya estaba allí y me dijo, mira, él sufrió daño en esta área de su cerebro, y yo no he visto a un adulto recuperarse de esto. En mis años de carrera nunca he visto a un adulto superar algo así. Ustedes deben comenzar a pensar en lo que quieren hacer. La alternativa, pues, mantenerlo con vida asistida, ¿verdad? Con su respirador, en espera de que su cuerpo pueda reaccionar. O bueno, decidir desconectarlo y que pues la naturaleza siga su curso, y que el cuerpo pueda completar el ciclo. Y ese día fue fuerte. Uh-huh. ¿Cómo deciden entonces? ¿Con quién decides qué hacer? ¿Cómo tomas la decisión? Luego de esa conversación con el doctor, rápido llego al cuarto, lo veo, y para mi sorpresa, Héctor tenía como 3 abanicos sobre él. Le tenían bolsas de hielo debajo de sus brazos, entre sus piernas, en el cuello, porque su cuerpo no podía regular la temperatura, así que estaba sufriendo una fiebre alta, y eso pues no ayudaba. Lo veo, hablo con él, y tan pronto salgo, pues llamo a Annie. Nunca voy a olvidar ese día, porque Annie me dijo: Tamara, ya el tiempo de Héctor, ya él cumplió, ya él terminó. Esto es lo que queda ahora, es tuyo, es tu tiempo. Y entonces, bueno, pues hablé con Annie, le expliqué lo que el doctor nos dijo, y Yamil estaba en la casa, y Annie me dijo: déjalo que duerman, cuando él despierte me llamas y vamos a hacer una llamada con Héctor Alessi, y entonces vamos a hablar los 3. Y así fue que se le dio la noticia a ambos, que son los hijos de Héctor. Y luego de eso, pues Héctor Alessi regresa a Corpus, y tuvimos pues una conversación en familia. Como todas las decisiones que se tomaron durante ese tiempo fueron decisiones compartidas, no fue una decisión impuesta por mí, que era su esposa, sino que sus hijos estuvieron o fueron parte de ese proceso. Y bueno, él había dejado estipulado en su licencia de conducir que él quería ser donador de órganos, y bueno, se trajo eso a la mesa, se esperó las 72 horas que el doctor había establecido como el margen de tiempo en que él podía reaccionar. Y al cabo de las 72 horas, pues se le informó al hospital que íbamos a proceder con la donación. Y allí pues comenzó otro proceso que duró algunos 2 días, yo creo. O sea, fue un proceso largo. Uh-huh. Y así fue que se tomó la decisión de donar los órganos de Héctor, como él lo había establecido. Cuando deciden desconectar a Héctor, ¿quiénes te acompañan? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es el proceso? Cuando decidimos eso, estaba Héctor Alessi, Yamil, ya la familia estaba
la mayoría estaba acá. Ani fue parte de ese proceso también. Y recibimos una orientación, ¿verdad? Viene una persona y nos dice cómo va a ser el proceso y te explican lo que va a suceder, ¿verdad? Los pasos, porque eso no es vamos a donar y ya. Luego de eso, pues obviamente hay que llenar documentación y firmar documentos. Y entonces luego de todo ese proceso, ¿verdad? Técnico, vamos a ponerlo, de papelería, pues entonces empieza el proceso con el cuerpo o con la persona. Le empiezan a poner unos medicamentos para preparar los órganos, le hacen unas pruebas de sangre y bueno, y mantienen el cuerpo pues lo más, no sé cómo, en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Que esta persona... Para que no haya daños en los otros los órganos que la órganos. donan. Y igualmente la entidad que recupera los órganos toma cuidado sobre la familia. Y eso fue algo que personalmente a mí me sorprendió mucho, porque no era que el personal del hospital no nos hubiera atendido bien, pero tan pronto se informa que esta persona va a ser un donador de órganos, cambian las cosas. O sea, es como más solemne, hay un respeto más profundo, hay un proceso, pienso yo, hasta empático con la familia. Sí, porque lo consideran héroe. Exacto, y entonces porque va a pues, donar vida a pues, otras personas. de la misma manera que ellos toman cuidado de la persona que va a ser donador, pues toman cuidado de la familia y ya, bueno, pues ya están más pendientes si hay algo para comer o necesitan algo y fueron unos días que ellos hicieron que fueran menos difíciles, es la verdad. Tamara, Menos difíciles. vamos al momento de la desconexión. Ajá. Bueno, pues... ¿Quién te acompaña? El día antes, que era un viernes, ellos nos explican cómo va a ser el proceso cuando llegue el momento de la desconexión. Y ellos indican que 2 familiares pueden acompañar a la persona en la sala de operaciones. Mi primer pensamiento fue, yo no voy a ir. Yo le dije a los nenes, yo no voy a ir, ustedes pueden acompañarlo. Yamil dijo, yo tampoco voy a ir. Héctor Alessi fue el único que estuvo firme desde el principio y dijo, yo voy a estar con papi. Yo, si alguna otra persona de la familia quiere ir, bueno, no hay problema. Y mi pensamiento en aquel momento era, yo no quiero quedarme con esa última, ¿verdad? Imagen de Héctor, verlo en la sala de operación así. Y yo muy firme, no voy a ir, no voy a acompañarlo. Esa noche desperté, bueno, yo no dormía en ese tiempo, eran muy pocas horas de sueño por el estrés y todo lo demás, pero despierto sobresaltada en la noche y me digo, o sea, me hablo a mí, ¿cómo tú no vas a acompañar a Héctor? Y recordé exactamente el día que don Julián nos casó, cuando uno hace esa promesa que a veces uno la dice sin saber lo que está prometiendo, ¿verdad? Que dice que en la enfermedad, en la salud, en la enfermedad y hasta que la muerte nos separe. Y esa noche yo dije, no, yo prometí que iba a estar con él hasta el último momento, ¿cómo no voy a ir? Así que decidí que entonces sí iba a ir. Y bueno, llegamos al hospital. Entran al lugar de la desconexión. Ahí ¿Los preparan? Nos preparan con una ropa especial para poder entrar. Héctor Alessi y yo tuvimos un momento especial juntos que pudimos hablar y conversar antes de entrar. Y ahí, cuando llegamos a la sala de operaciones, pues él está acostado en la mesa, ¿verdad? De operaciones, y lo único que le podíamos ver era del pecho hacia su cabeza y un brazo. Todo el demás su cuerpo estaba cubierto como con unas cortinas verdes.
y nos sentaron al lado de él. Ya no, ya no, ya no tenía la intubación, ya él estaba respirando por él mismo y parecía como si estuviera durmiendo. Ok. Tu enfermero de cabecera, que estuvo todo el proceso con él, estaba allí con él y con nosotros. Y ellos apagan todos los monitores, o sea, los monitores están prendidos. Lo que apagan es el sonido. O sea, que durante 19 días ya nosotros sabíamos leer todos los monitores, porque imagínate, ya llevábamos ahí tanto tiempo, así que podíamos saber lo que estaba pasando solamente con mirar, y lo hacen también para que pues la familia no se impresione al momento que ya el cuerpo expira, ¿verdad? Y ¿Qué el recuerdas proceso, de ese último momento? recuerdo a Héctor Alexis estaba sentado un poco más delante de mí, yo estaba más al lado de Héctor, estábamos todos, y Héctor Alexis le habló y me mira y me dice, te toca hablarle ahora. Y entonces yo me acerqué a su oído y le hablé. Y Te pudiste despedir. yo creo que esa no fue una despedida. La despedida fue el domingo antes de su segundo sangrado. En vida. Ellos Exacto. estuvieron Por en eso vida. yo creo que aunque doloroso el proceso, no fue más doloroso de lo que pudo haber sido. Porque yo tuve la oportunidad de despedirme de Héctor, de hablar con él me dijo lo que me tenía que decir, yo le dije lo que le tenía que decir, y tuvimos ese momento sin saber lo que iba a ser el último momento especial juntos. Así que cuando ya estábamos allí, era solo decirle, estoy contigo como te lo prometí, hasta el último momento, y nos vamos a volver a ver. Eso fue. Cuando ya vemos que su ritmo cardíaco empieza a disminuir, obviamente, porque ya no tiene asistencia respiratoria, su corazón ya no está funcionando bien, ya vemos como el monitor va poniéndose más lineal, la gráfica. Cuando ya llega el momento que tiene el flatline, ¿verdad? La línea recta, el enfermero su enfermero de cabecera es el que lo ausculta y le hace una señal a un enfermero que está al otro lado del cuarto, pero que es parte del equipo que va a recuperar los órganos. Y entonces esta persona se acerca a la mesa y hace lo mismo. Y entonces allí, pues ya después de esa segunda auscultación, ¿verdad? Entonces ya lo declaran muerto, y fue específicamente a las 1:11 del sábado 18 de enero del 2020. Y ya. Ajá. Sí, perdóname. No, y luego de eso, pues ellos te permiten tener ese último momento, ¿verdad? Antes de partir, y te escoltan fuera de la sala. Lo más impresionante fue que yo no lloré. Contándoselo a ustedes me emocioné, pero en ese momento yo no lloré. No lloré. Cami, pasando el proceso de Héctor muere, se hacen todos los arreglos funerales, se hace todo lo que se espera, ¿verdad? Que como familia y amigos se haga, de despedir el duelo y todas estas cosas. Llegas a tu casa y comienza tu jornada de duelo. Cuando te miraste al espejo... Pero eso lo podemos dividir antes que ustedes se fueran o después que ustedes se fueron. Ya cuando me quedé sola totalmente. Cuando te quedas sola, porque pues la familia estuvo contigo, estuvimos unos tiempos contigo, compartiendo contigo unos momentos importantes para dejarte estabilizada más o menos. Exactamente. ¿Verdad? Cuando te encuentras sola y te miras al espejo. Bueno, cuando ya me encuentro sola del todo, la verdad fue que era extraño estar en la casa, porque la casa estaba demasiado silenciosa. Era extraña, me sentía extraña.
Así que trataba de mantenerme ocupada todo el tiempo haciendo cosas para no lidiar con todo esto. Luego llega el COVID, algunas semanas después, nos encerramos en cuarentena todo el mundo a trabajar desde las casas y ahí es que todo empieza a apretarse, como dice el asunto. Ahí es que la cosa se pone fuerte porque ya no podía ignorar más lo que estaba, ¿verdad? La situación. Y sí, fue un proceso difícil. Empecé a querer hacerlo yo sola, ¿verdad? Pero el punto que tú hablas de cuando me miré al espejo es mucho después, ya ha pasado algunos meses desde que yo empecé el proceso de las terapias y todo lo demás. Pero específicamente ya antes de las terapias yo pensaba que tenía todo cubierto, que yo lo podía hacer, pero un día descubro que llevaba algunos 2 o 3 días con la misma ropa. Y no me había percatado de eso. Desde que me quedé sola, yo me impuse a despertar, bañarme, ponerme ropa de salir, ropa de casa. Nunca me quedaba en pijama ni muy cómoda porque no tenía opción. O sea, yo no me podía tirar en una cama a deprimirme porque nadie iba a cuidar de mí. Pero por alguna razón descubrí ese día que yo llevaba algunos 3 días con la misma pijama, que me levantaba solamente a comer, a sacar a Chloe, y ese día me miré al espejo y dije, no, tú necesitas ayuda. Y ahí fue cuando decidí que no podía sola, que ya necesitaba a alguien que me ayudara a manejar todo lo que yo estaba viviendo, porque no me podía dar el lujo de que eso se apoderara de mí, porque yo no tenía quien me cuidara, no tenía quien viera por mí, no tenía quien hiciera las cosas por mí. Así que ese fue el momento en que yo dije, esto tiene que parar y necesito ayuda. Y busqué la ayuda de una terapista y comencé mis terapias. Eso fue alrededor de mayo, probablemente. Y con la ayuda de ella, comencé a hacer mis terapias 2 veces a la semana y por algunos 4 o 5 meses estuve así. Y bueno, ahí pienso yo que es el punto exacto donde comienza el proceso de sanar. Ya cuando tú reconoces que no puedes. Aunque Dios estaba en el asunto siempre y yo con Annie tenía ese ground, esa conexión con Dios, ¿verdad? Y que no me olvidaba de que a pesar de mi dolor, como le pasó a Job, a pesar de todo lo que yo estaba viviendo, Dios estaba aquí y Amén. estaba conmigo. Y la combinación de eso con la terapia, pues fue lo que me ayudó a comenzar a sanar, porque fue ¿verdad? El detonante ese día específico y comencé a tomar acción, porque para sanar es acción. O sea, sanar es un verbo. Si no tomas acción sobre lo que necesitas, no vas a poder. ¿Qué acciones tomaste? Bueno, primero pues obviamente la terapia, luego mantener esa conexión con Dios y tratar de poder buscarlo y nunca entrar en una pelea con Dios, porque no sé si es que mi proceso ha sido diferente, cada situación es particular para cada persona, pero yo nunca le cuestioné a Dios por qué. Porque Dios no tiene por qué contestarte por qué. Entonces temprano en el proceso entendí que yo no tenía por qué preguntarle a Dios por qué esto me estaba pasando, o por qué Héctor se enfermó, o por qué yo estoy sufriendo, sino para qué esto me está pasando, qué yo puedo sacar de esto. Y con ese enfoque, pues la cosa se pone un poco más fácil. O sea, dentro de la dificultad, si tú tienes la actitud correcta, pues puedes sobrellevar. Pues la terapia está conectada con Dios. Perdón. ¿Qué acciones físicas tomaste? Además de la terapia, además de la conexión físicas. Espiritual. ¿Qué hiciste en la casa? ¿Qué hiciste con tu bueno, cuerpo? pues exacto. ¿Qué hiciste? Lo primero que hice fue cambiar mi cuarto.
lo primero que hice fue intercambiar las camas. Bueno, estaba la cama donde yo matrimonial con la que dormía con Héctor y teníamos una cama porque teníamos un segundo cuarto para la visita, así que yo decidí cambiar mi cama y cambiar el matre y cambiar todo. Así que un día desarmé cama yo sola, moví matres y entonces puse la cama de la visita en mi cuarto y mi cama que compartía con Héctor en el otro cuarto. Lo otro que hice fue que compré algunos muebles nuevos para mi cuarto y ambienté mi cuarto diferente, o sea, lo cambié totalmente. Y eso fue una de las primeras cosas que hice temprano en el proceso. Necesitaba un aire nuevo. Así que mi cuarto es totalmente diferente a cuando yo compartía la casa con Héctor. Lo otro que hice... No, sí. Y otra cosa que hacía todos los días, estábamos en cuarentena, era salir a caminar. Caminaba todos los días, salía con Chloe a caminar 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde, y eso me ayudaba a mantenerme activa durante el día. También después de que normalmente ante situaciones de este tipo cambiamos nuestro entorno, porque bien o mal nos traen recuerdos y que a veces esos recuerdos duelen. Después de cambiar tu entorno, dicen que las mujeres cerramos ciclos también cambiando nosotras físicamente. ¿Hiciste algún cambio tú? Claro. Yo creo que fue casi cumpliéndose el año de que ya yo estaba... casi un año. Decidí cambiarme el corte de cabello. Eso fue lo primero que hice. Porque un día dije, ay Dios mío, yo me siento tan cansada y me miraba al espejo. La verdad era que yo no me miraba mucho al espejo, yo como que me huía de mí misma. Ese primer año, yo no, bueno, me huía, la verdad era, no pasaba mucho tiempo mirándome, ni viendo cómo yo me veía, ni nada de eso físicamente, porque mi mente estaba ocupada en otras cosas. Pero un día dije, ya estoy cansada de verme así, o sea, es como que no puede ser. Así que primero que hice fue me corté el pelo porque el valor no me daba para hacer más nada en ese momento. Así que para ese primer año me corté el cabello y me sentía bien. Y luego cuando ya estuve lista, cambié el color del pelo. Y fue un cambio muy drástico porque de tener el pelo así como lo tengo ahora, ¿verdad? Me cambié el pelo a rubio. Y fui y dije, bueno, hasta aquí llegamos. Vamos con todo. ¿Cuántos cambios de pelo has tenido? De color, de cabello. Pues el primero fue el rubio. Ajá. Luego me lo pinté de rosado. O sea que has tenido. Luego regresé al rubio y me lo pinté otra vez castaño, después rubio de nuevo, rojo. Muy bien. Has cambiado todo el tiempo. He ido de color en color. Pero es algo que significa mucho para mí. O sea, es como ese que yo tengo el poder de cambiar y de sentirme bien cuando yo quiero sentirme bien. O sea, es marcar, ok, terminé ya con esto, ahora vamos para otro proceso, vamos a cambiar el pelo. Bueno, terminamos este proceso, vamos a cambiar el pelo. ¿Verdad? Una conducta para afirmar que podemos tener control de las cosas que pasan a nuestro alrededor y cambiar y ser diferentes. Y ser diferente y en esta búsqueda, en este proceso de sanación, tú te estás buscando. A ti misma. Porque las personas que hemos estado en una relación larga, ¿verdad? 12 años, 20 años, casados, sabemos que en algún punto nos conjugamos tanto que tenemos que dejar cosas en el camino de nosotros porque es la única manera de poder seguir con la convivencia, ¿verdad? Tú das y recibes.
Y cuando pues tu compañero de vida se va, ¿verdad? Esta fue una pregunta que me dije, y ahora, ¿quién soy yo? Y cuando tú descubres que tú no sabes quién tú eres, es un dolor profundo. O sea que eso fue parte del segundo año de este proceso, cuando De yo sanidad. cuando yo descubrí que quién soy yo, qué es lo que yo quiero, por qué yo tengo que ir a hacer la compra los sábados y no los lunes, por qué yo no puedo ponerme mi pelo rubio, porque yo no sé qué yo quiero, lo que me gusta, por qué. Y es doloroso cuando tú descubres que lo que está pasando es que la Tamara que tú conocías o que yo conocía ya no está. Y ahora hay una nueva persona frente a mí que yo desconozco. Y eso es duro cuando tú descubres que tú no sabes quién tú eres, cuando tú descubres que tú no te reconoces. Y ese fue otro momento en el espejo, cuando yo me miré y dije, ¿quién tú eres? Y yo lloré muchísimo en ese segundo año por eso mismo. Y entonces entras en otras búsquedas. Yo pasé desde hacer manualidades, pintar, hacer muchas cosas hasta que ya empiezas a descubrir o aceptar las cosas que realmente te hacen feliz. Porque lo que me hacía feliz antes con Héctor no es lo mismo que me hace feliz ahora. Claro. Quiere decir que iniciaste el proceso de desconectarte físicamente de Héctor en ese primer año, ¿verdad? Buscar actividades que pudieras disfrutar sola. Y entonces luego el segundo proceso que inicias es encontrarte a ti y comenzar a mimarte, comenzar a encontrarte, comenzar a buscar las actividades y los momentos que más disfrutas contigo, porque ya estabas asimilando la vida sola, la vida con tu perrita. Y tenías que comenzar a... Ya trabajé la soledad física, ahora vamos a trabajar la soledad personal. Cómo mi soledad va a ser mi acompañante y no va a ser una compañía abrumadora, ni que me amargue, ni que me entristezca. Esta soledad la tengo que disfrutar porque es una compañía sana, no es una soledad que daña, que enferma, es una soledad que sana, que me da vida. Y eso fue parte del segundo año, y cuando tú estás en paz contigo, es cuando esa soledad deja de doler. Claro. Es una compañía que sana, que es una compañía que te habla, porque te está diciendo las cosas que te gustan, las cosas que disfrutas. Y ese punto de ver la soledad de esa manera, llega casi al final de este segundo año. Porque esa primera parte del segundo año fue más descubrirme, exacto, porque ahí fue cuando descubrí que por qué yo sigo sintiendo este dolor tan profundo, si ya yo pues acepté y tengo clara la partida de Héctor, o sea, ¿por qué yo sigo con esto? Y lo que descubrí fue que estaba experimentando un segundo duelo. Estaba el duelo de que Héctor no está, pero el duelo de que yo me había perdido. O sea, tenía un segundo duelo paralelo y tenía que bregar con quién soy yo, qué es lo que yo quiero, para dónde yo voy, cómo yo quiero hacer esto. Y fue un proceso de trial and error, como dicen los americanos, de intentar equivocarme y volver otra vez. Hasta conseguir y encontrarte. Y encontrar las cosas que me hacen feliz. Muy bien. Y lo otro que descubrí fue, no importa lo que las demás personas digan. Si para mí tiene sentido levantarme a las 5:30 de la mañana, ir a hacer ejercicio, regresar a mi casa y continuar mi día de esta manera, pues es lo que me hace feliz a mí. Claro. Tenemos que no sacar del todo a la gente de la ecuación, pero la importancia que le damos a lo que las otras personas piensan sobre lo que a ti te beneficia no debe ser parte de tu ecuación.
sea, del momento de tu búsqueda, eso no puede ser parte de la ecuación. No, porque es lo que ellos piensan. Ellos no te conocen, ellos no saben lo que tú vives diariamente. Ellos no saben por qué tú te levantas a las 5:30. Pero, y eso tiene una razón de ser. Claro. Yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio a las 5:30 porque es la manera que yo puedo dormir mejor por la noche. Porque en ese momento yo no dormía. Si dormía 3 horas era mucho. Imagínate al otro día ir a trabajar después de nada más dormir 3 horas. O sea, era imposible. Así que yo descubrí que si yo me levantaba a las 5, iba a hacer ejercicio esa hora. A las 7 de la noche yo estaba lista para dormir. Y dormía 8 horas. Muy bien. El que me mira desde afuera no sabe por qué esta loca se levanta a esta hora a hacer ejercicio. Pero esa era la razón. Cami, Esa fue la razón. ¿cuándo culmina tu duelo? Bueno, pues luego de todo ese proceso del segundo año, de que ya empecé a hacer las paces con la casa, con la soledad, con lo que yo quería hacer en el futuro, ya yo me sentía lo suficientemente fuerte como para empezar a pensar, ¿y esto cuándo se acaba? Porque ya basta. Ya es como que demasiado tiempo. Y esta pasada Navidad fue la primera Navidad que pasé sola en mi casa, luego de que Héctor pues partiera, ¿verdad? El primer año lo pasé en Nueva York, la segunda Navidad la pasé en Puerto Rico y esta Navidad decidí quedarme aquí. Y entonces yo estaba un poco ansiosa porque es la primera vez que voy a estar sola durante estos días y cómo va a pasar. Pero para mi sorpresa no fue tan difícil. Y dentro de esos días, pensando y reflexionando, tenía una pregunta recurrente en mi mente y era, ¿y cuándo uno termina el duelo? O sea, ¿cómo eso luce? ¿Cuándo uno lo termina? ¿Cuándo esto se acaba? O sea, ¿cuál es el tiempo preciso o el tiempo normal que se tarde una persona en culminar un duelo, verdad? Pues una tarde dije, bueno, voy a investigar esta pregunta. Y así, según estaba en mi cabeza, la puse en el search de Google y busqué. Y exactamente, la pregunta, según yo la puse, la salida que tuve era exactamente la misma pregunta. ¿Cuándo se termina un duelo? Y abrí esa entrada y resultó ser el website de una psicóloga que se especializa en duelo. Y era como que el blog de esta página donde contestan preguntas. Y me pongo a leer, ¿verdad?, la entrada y descubro una frase maravillosa que decía que el duelo termina cuando tú lo decides. Que la única persona que puede decidir cuándo termina tu duelo eres tú. Cuando estés listo, tú lo vas a saber. Y tan pronto yo leí eso, dije, déjame volver otra vez. Y lo leí en voz alta. El duelo termina cuando tú lo decidas. Y terminé de leer la oración y dije, mi duelo terminó ahora. Se acabó. Y ese día, yo creo que fue como el 29 de diciembre por ahí. Terminó mi duelo. Porque lo decidí. Porque me siento tranquila, porque me siento en paz, porque me siento fuerte, porque me siento segura. Y porque pues todo lo que pasó me dio herramientas para seguir. También. ¿Y qué fue lo último que hiciste? ¿Cuál fue tu última travesía o tu última jornada que le da cierre a este duelo? Bueno, voy a remontarme al verano del 2022. En el 2022, verano, yo estaba trabajando como maestra de verano y en mi teléfono un día, mirando, encontré un post de la esposa de Bill Gates. Bill Gates y su esposa se divorciaron. Y tuvieron un divorcio, pues, algo difícil. Contencioso. Ajá. Entonces, algunos años, yo creo como 2 años después,
la esposa, su ex esposa, ¿verdad? No recuerdo el nombre de ella exactamente. Ella decidió hacer un healing trip. Y a mí me llamó la atención eso, un viaje de sanación, ¿qué será eso? Y en el post ella explica, y era una foto de ella en un lugar muy bonito, y ella brevemente explica pues que ese era su viaje de sanación para darle cierre pues a esa época tan difícil de su vida, ¿verdad? Y pues, renovar fuerza y regresar lista para continuar. Y yo dije, yo necesito eso, yo quiero hacer algo así. Y entonces pues me puse a investigar el concepto porque nunca lo había oído y leí bastante sobre el tema, y ese verano decidí que para el Spring Break del 2023, o sea, esta semana, iba a tener un viaje de sanación como cierre de mi proceso del duelo y como un símbolo de mi nuevo camino conmigo, porque hasta ahora yo he ido caminando no con la sombra de Héctor, pero con ese estigma conmigo. Y ahora, pues, soy yo. Es mi nuevo camino conmigo, como dicen los americanos, on your own. Así que decidí irme de crucero y hice un crucero de 5 días. Y sí, tuve mi healing trip sola. Iba un poco ansiosa, pero ya cuando llegué al barco y empezó todo el proceso, según iban pasando los días me iba sintiendo más cómoda, y pues decidí que cada día iba a tener un propósito, iba a tener mucho tiempo para mí, para descansar, para pensar, para organizarme, y así lo hice. Exactamente. Cada día de este viaje tuvo un propósito específico y pues lo llevé a cabo según me lo había imaginado. Y sí, ya estoy de regreso en mi casa, ya estoy lista. Muy bien. Muy bien. Mira, Tami, qué bueno que has compartido con nosotros tu historia, porque eso nos dice que podemos manejar situaciones de duelo, que podemos sufrir, que podemos llorar, que podemos sentirnos solas, que tenemos permiso para no levantarnos, que tenemos permiso para quedarnos en pijama porque el dolor nos abruma, pero no nos tenemos que detener ahí. Tenemos que tomar acción. Y Tamara hoy nos ha dicho que todo está permitido, pero lo que no está permitido es mantenernos en el mismo lugar. Eso es correcto. Que podemos sufrir, que tenemos tiempo para todo, pero que el tiempo del dolor, el tiempo de la tristeza tendrá su final. Su final. Todo pasa. Todo va a pasar y todo tendrá un propósito en la vida. No sabemos qué situación de separación tú estás viviendo, si es igual a la de Tamara, sea con un familiar, con una pareja, o alguna situación de separación física, pero no por muerte, sino por divorcio, sino porque tus hijos salieron fuera de la casa. Cualquiera sea la situación de separación, hay momentos de estar triste, hay momentos para cuestionar, hay momentos para preguntar, pero también tienen que haber momentos para buscar ayuda y para sanar. Y es importante que te conozcas, que te veas, porque hay mujeres que han logrado superar. No te quedes donde estás. Sal, tú puedes, busca ayuda. Y sobre todo, con las manos del Señor, todo lo podemos hacer. Porque como Tamara, hay mujeres, heroínas, que podemos conseguir, que nos pueden hablar de su vida, que nos pueden hablar de su propósito, que nos pueden hablar de sus logros. Y por eso nosotros tenemos una sección en nuestro podcast que se llama Mujeres con Tacones. Así como Tamara
hay mujeres que son heroínas logrando superar grandes obstáculos. ¿Qué tal si entonces vamos a nuestra sección de mujeres con tacones? Naye, ¿tienes alguna mujer con tacón que nos quieras compartir hoy? Claro que sí, Ani. Hoy vamos a compartir una mujer que tiene muchas, muchas cosas en común con Tami. Oh, Esta qué mujer bien. es Mari Salomea Slodowska Curie. En la historia, muchas de nosotros la conocemos a ella como Marie Curie. Al igual que Tami, ella también es química, además de física. Ella nació en Polonia y tiene nacionalidad francesa. Ya falleció hace algunos ayeres. María Curie, vamos a ver o resaltar algunos de sus detalles. Lo que ella tiene es que fue la primera mujer en la historia en recibir un premio Nobel. La primera persona en toda la historia de los Nobel en recibir dos premios o recibir dos galardones de Nobel por diferentes áreas. Y vamos a ver que para la época en la que María Curie vivía, que ella no recibió una educación formal, sino que tenía que asistir a escuelas flotantes. Esto es un gran logro para las mujeres. Una de las pioneras también, María Curie, en buscar que la mujer tuviera educación. Entre todas las cosas que María Curie tiene, es la pionera en la radioactividad. Trabajó con las máquinas de rayos X para la Primera Guerra Mundial y ayudando a soldados para que no sufrieran tanto y saber rápidamente un diagnóstico sobre sus condiciones. María Curie tiene una pérdida también en su vida, una pérdida grande, que fue su esposo, Pierre Curie, y al igual que Tamara, ella también salió adelante, sobre todo con el apoyo de sus dos hijas y con todo el trabajo que ella siguió desarrollando para la ciencia. Dentro de todas las cosas que ella le podemos reconocer es la humildad que ha tenido a lo largo de toda su historia, de todos sus estudios. Y María Curie el día de hoy es nuestra mujer en tacones. Qué bien, Naye, que se parece mucho a Tamara, porque Tamara en el área de ciencias, de química, ¿verdad? Perdió a su esposo y aún así siguió siendo una mujer de tacones, De tacones. Una mujer con poder. Y también sabemos Exactamente. que ella estuvo expuesta a todas estas radiaciones y eso le afectó en su salud y por eso muere. Pero nos dejó una gran lección de que podemos, de que a pesar de todo podemos. Así que, Tami, tú eres nuestra Marie Curie de esta generación. Bueno, eso es mucho decir, bueno. Porque Marie Curie y Tamara y Nayeli y tú que nos estás escuchando y también yo tenemos unos tacones, pero nuestros tacones tienen historia. Y yo quiero que sepan que la industria del tacón se debió a una crisis. A la mitad del siglo XIX, las ciudades con mayor tradición zapatera que realizaban zapatos a mano en mayor número y lo comercializaban en otros pueblos y ciudades. Incluso exportaban algunas pequeñas piezas o partidas de esos zapatos que lo hacían de manera artesanal. Iniciaron una transformación para formar el gremio del zapato, el gremio de los zapatos. Y yo quiero que ustedes sepan que luego de que ellos lograron mecanizar la industria del calzado, como en uno de los pueblos de España se llama Elda, eso se inicia de forma casi inesperada. ¿Ustedes saben por qué? Porque hubo un error que arruinó la vocación de ese pueblo agrícola. Así que dejó de ser agrícola por un error que hubo en la agricultura para convertirse en la industria en un pueblo con industria dirigida hacia el calzado. Con esto les queremos decir que hay situaciones inesperadas, crisis inesperadas que vivimos, que le dan paso a otras triunfos o a otras victorias que podemos tener. La situación difícil no nos puede detener. La situación agrícola no detuvo este pueblo. Los ayudó a desarrollar su calzado.
Y ahí es que se desarrolla en todos estos pueblos aledaños el calzado, porque todo el mundo estaba viendo cómo ellos se estaban desarrollando. Y bueno, esto es una alternativa ante la crisis ante la crisis agrícola que estamos teniendo. ¿Qué crisis estás viviendo tú? Hay otro calzado que puedes hacer, hay otra cosa que puedes hacer. No te quedes detenida. Según como Tamara renació, se transformó, tú también te puedes transformar así como se transformó la agricultura en ese pueblo para hacer una industria del calzado. Todos podemos hacer de lo difícil algo productivo. Así que esa es la historia de nuestro calzado hoy. Recomendarles para la semana qué tacones ponerse. Así que vayamos a la recomendación de tacones de esta semana y me gustaría que Naye nos diera su recomendación. Comienzo, Ani, con un super libro para esta semana. Nice. Es sorpresa, ¿no? Sí se ve, ay, no se ve así, pero déjenme entonces. El libro Pandemia en el Desierto. En este libro tú vas a conocer la historia que Tamara nos acaba de contar, pero contada en los ojos de Annie, contada en los tacones de Annie, desde principio hasta fin y todo lo demás que trajo la pandemia a casa de Annie. En este libro realmente Annie nos abre su corazón y nos cuenta toda esta historia desde su punto de vista. Les voy a leer un fragmento que a mí me encanta muchísimo de este libro y que es lo más que les voy a compartir para no hacer un spoiler alert aquí y contar más de lo debido. Dice, en medio del desierto tenebroso, la muerte se coló y pretendió hacer fiesta conmigo. Esto bastó para que en medio de mi llanto reconociera que no estaba sola. Volví en mí, reafirmando la promesa de que Él estaría conmigo. Es un libro de fe, es un libro donde Annie nos comparte cómo Dios estuvo con ellas en todo este peregrinar. Ay, gracias, Naye. Me tomaste por sorpresa cuando lo trajiste. Yo también quiero compartirles algo, y es una película, basada en un bestseller, y el actor es Tom Hanks, y se llama A Man Called Otto, un hombre llamado Otto. Es la historia de este hombre que vive en comunidad y cómo esa comunidad se integra a la vida de Otto y pueden identificar su historia y cómo esa comunidad impacta la vida de este hombre. Es tremenda película. Les recomiendo que la vean. Estuvo desde enero en los cines. Me imagino que ya pronto debe estar cerca de las streaming, ¿verdad? De las redes, de Netflix, de las plataformas, debí decir, de las plataformas que proveen alternativas para la película. Así que A Man Called Otto es tremenda película que les ayudará a entender cuál es tu posición en la vida de otros ante situaciones que otros viven. Pero también Tamara tiene algo que recomendarnos, ¿verdad, Tami? Cuéntanos. Sí, exacto. Bueno, pues la primer tacón que te recomiendo para esta semana es el segundo libro de Daniel Aviv. Él es un coach o motivador mexicano, ya tiene 3 publicaciones, pero específicamente este tercer libro se llama Las trampas del miedo. Cuando estamos en un proceso de sanar, ¿verdad? De tratar de continuar la vida a pesar de las circunstancias, el miedo nos paraliza y es algo que todos hemos vivido. Así que este libro es un recorrido sobre el miedo, pero desde una visión biológica, o sea, ¿qué pasa en tu cuerpo cuando tú sientes miedo? Y cómo tú puedes contrarrestar eso, y entonces pues tiene también unas áreas donde él te muestra el por qué no tener miedo si Dios está con nosotros todo el tiempo. Así que es una combinación bien interesante que nos puede ayudar bastante. Y la segunda recomendación es una canción que se llama There Was Jesus,
la música es parte de mi día a día y es lo que me ayuda a mantenerme tranquila y enfocada. Y esta canción específicamente me gusta mucho porque siempre decimos, Dios está con nosotros, pero porque tenemos conciencia ahora. Pero hubo algún momento de nuestras vidas que pasaron situaciones, salimos airosos y Dios estaba con nosotros y nosotros no teníamos conciencia. Y esta canción es un recordatorio de eso, de que en momentos de búsqueda, de dolor, de cuando hay incertidumbre, cuando te sientes solo, no estás solo, Dios está contigo todo el tiempo y siempre fue Él. Así Qué que bien. ojalá la puedan escuchar porque es una canción hermosa. Pues tenemos varias alternativas para esta semana o para las próximas semanas, así que están disponibles para usted para que pueda masajear su vida y darse un cariñito. Ani, nada más déjame recordarles que no lo mencioné. Ajá. El libro lo pueden conseguir en Amazon, Pandemia en el Desierto, a Natalis González Ortiz. Ay, gracias, Naye. Gracias. ¿Qué beneficio obtuvimos hoy, Naye? Cuéntame, ¿qué aprendimos hoy? Ani, yo me quedo con esa parte en la que Tamara dijo que cuando estamos con la pareja nos definimos como yo soy la esposa de y formamos ese equipo. Pero cuando perdemos a esa pareja debemos encontrar quién soy yo fuera de mi pareja. Esa parte yo creo que la podemos encontrar aún estando ahora con la pareja y gozándolo, conocer quién soy yo cuando estoy sola, pero no es como decíamos, como no es esa soledad que nos deprime, sino cuando es mi tiempo, cuando soy yo. Bien. Tami. Bueno, pues yo me llevo de esta conversación el que necesitamos pedir ayuda cuando la necesitemos. Que a veces pues pensamos que no necesitamos a nadie, o por vergüenza, o por temor a sentirnos vulnerables o juzgados, no expresamos lo que necesitamos. Y necesitamos ayuda, pídela, ¿verdad? No hay nada malo con eso, y a veces la única manera de poder continuar, pedir ayuda, hablar. Leí en algún sitio que lo que no se habla no se sana, y lo que no se sana se convierte en sufrimiento. Wow. Así que para sanar tenemos que sacar de adentro todo eso que nos está, ¿verdad?, afectando o no nos está ayudando a poder continuar. Y si necesitamos ayuda, hay que pedirla. Siempre va a haber alguien cerca que esté dispuesto a ayudarnos. Y sobre todo, pues mantenernos en fe. Amén. Pues yo me llevo que tú determinas cuándo termina tu duelo. No lo determina nadie más, lo determinas tú. Y entonces es importante que para uno reconocer cuándo detener el duelo, tenemos que conocernos. Correcto. No te puedes perder. O sea, tú te tienes que encontrar siempre, en todo momento y en todas las etapas de tu vida. Con esto que queremos decir, eres capaz de superar el duelo. Eres capaz de superar el dolor. Eres capaz de superar las pérdidas. Solo tienes que decidirlo. Busca ayuda, no te quedes sola. Siempre hay alguien que puede ser de ayuda para ti. Sobre todas las cosas, no te despegues de Dios. Él es el único que puede dirigirte a un camino saludable para que tu vida sea perfectamente en sus manos, cumpliendo su voluntad y su propósito. Porque eres perfecta. Dios te hizo capaz. Solo tienes que encontrarte. Hasta aquí nuestro episodio. Soy capaz para sanar. Gracias, Naye. Gracias, Tami. Recuerda que nos pueden conseguir en YouTube, en nuestras páginas de Facebook y en nuestras páginas de Instagram. Sin maquillaje, pero con tacones.
En el de Facebook es Sin Maquillaje pero con tacones, con espacios entre palabras. En Instagram es @Sin Maquillaje pero con tacones corridito. Y en YouTube Sin Maquillaje pero con tacones. Por favor, suscríbete al canal para que te alerte cuando llega un episodio nuevo. Así que la campanita la vas a alertar y eso te va a avisar simplemente de que el episodio está listo para que tú lo disfrutes. Compártelo con las personas que tú entiendes necesitan salir de un evento tan traumático como es la separación de una pareja. Pero de igual manera, si estás pasando o alguien está pasando alguna situación, recomienda este episodio para bendición a otros. No te quedes con nada. Así que gracias, amigas, por estar conmigo. Que tengan una linda semana. Y recuerden, nos encontramos aquí en Sin Maquillaje, pero con tacones. Hasta que nos volvamos a encontrar. Bye bye. Bye.